Hey, Trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. La verdad es que tengo un montón de vídeos pendientes por grabar y un montón de cosas a las que me han nominado, así que lo siento mucho a toda esa gente que me ha nominado y todavía no les he hecho caso, pero la verdad es que estas semanas voy a estar bastante liada, así que he decidido traeros un book tag porque es fácil de grabar y sobre todo es fácil de editar y no me lleva mucho tiempo. Así que os prometo que estos vídeos que tengo pendientes y que son más complejos tanto de grabar como editar llegarán en algún momento, de verdad os lo prometo. Pero de momento, pues chicos, habrá que conformarse con un book tag. Este book tag, como estáis viendo, se llama Book Tag de los libros abandonados y de las relecturas y lo vi en el canal de Belén, todo lo que leo, os dejaré en la cajita de descripción y en su canal para que le echéis un vistazo. He estado investigando y no tengo ni idea de quién es el creador barra la creadora del tag, pero si lo sabéis, dejadmelo en los comentarios que lo pondré en la cajita de la descripción. Pero bueno, como ya he dicho, yo voy a tomar de referencia el vídeo que hizo Belén. Son 14 premisas, así que comencemos. La primera pregunta es si abandonas los libros. Esto ya lo he comentado en multitud de ocasiones y no, no abandono los libros. Es verdad que a lo largo de mi vida he abandonado algún que otro libro, pero es algo que me cuesta muchísimo porque, no sé, estoy empeñada en darle siempre una oportunidad, en pensar que va a haber algún plot twist o algún cambio en los personajes o, no sé, algo que haga que mi lectura de ese libro termine mereciendo la pena. Me cuesta un montón abandonar los libros y yo sé que realmente esto es contraproducente porque si un libro no me está gustando, es muy complicado que ocurra algo que haga que ese libro de repente me encante, y es verdad que este tiempo que estoy invirtiendo en leer un libro que claramente no me está gustando, podría estar invirtiéndolo en leer otro libro que probablemente sí me guste. Pero aún así, no sé, soy muy reacia a abandonar libros. Es algo que soy muy consciente que debería cambiar, pero de momento he sido incapaz, así que bueno, no, en general no abandono libros. La segunda pregunta es, en el caso de que lo abandones, ¿cuenta como libro leído del mes? Obviamente no. Los pocos libros que he abandonado no me han contado como libros leído del mes. Hay gente que considera de bueno, si llegas a un, yo que sé, 80% de la lectura del libro, pues se considera que lo has leído porque te falta mucho para terminarlo. Si en cambio solamente lees los primeros capítulos, pues entonces cuenta como no leído porque bla 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 bla. Lo sé, hay gente para todos los gustos, pero a mí personalmente no me gusta decir que me he leído un libro si finalmente lo he abandonado, así que para mí un libro abandonado no cuenta como lectura del mes. La tercera pregunta es si hay una diferencia entre dejar un libro abandonado y dejar un libro de lado, y sí, para mí hay una clara diferencia. Cuando yo decido abandonar un libro es porque no tengo intención ninguna de retomar ese libro, de volver a leerlo en ningún punto de mi vida. En cambio, si dejo un libro de lado es porque es un libro que a lo mejor me está gustando o que está teniendo elementos que me están convenciendo, pero que a lo mejor en el momento en el que lo estoy leyendo no es el mejor momento para leerlo, o no me encuentro con ganas de, yo que sé, leer ese tipo de género o leer ese tipo de historia, pero no significa que sea un libro que no me esté gustando, entonces lo pauso de manera, digamos, indefinida, pero teniendo en mente que ese libro sí que me estaba gustando o sí que me estaba aportando algo. Lo que pasa es que en el momento en que empecé a leerlo, pues había algo que me impedía disfrutar de la lectura, entonces prefiero pausarlo temporalmente y cuando me encuentre con ganas o cuando me apetezca leer esa historia, retomarlo. La cuarta pregunta es ¿qué libro popular has abandonado? Y como ya he dicho, apenas abandono libros. De hecho, los libros que abandoné fue hace muchísimos, muchísimos años y ni siquiera eran libros populares, pero una de mis últimas lecturas que estuve a esto, o sea, realmente a esto de abandonarla, pero finalmente me la terminé, fue El Príncipe del Sol, de la booktuber Clau Read Books. Ya os comenté que fue una de mis peores lecturas del 2020. Sí, del 2020. Y realmente es un libro malo en absolutamente todos los aspectos. O sea, es que si tuviera que decir una sola cosa buena de ese libro sería que fue relativamente corto. Sin embargo, me forcé a terminarlo pues porque, bueno, porque soy terca y porque soy imbécil. Las cosas como son. Soy terca, soy imbécil y esa combinación es una combinación fatal en muchos aspectos de mi vida, y uno de ellos es el terminar libros que son una mierda. Ya está, te lo he dicho. Entonces, bueno, ese es un libro muy popular que tuvo muchísima repercusión cuando salió, más que nada porque la booktuber es súper famosa, y estuve a esto de abandonarlo porque es que de verdad, es un libro que no le recomendaría ni a mis peores enemigos. La quinta pregunta es ¿qué libro te hubiera gustado abandonar? Y este la verdad que lo tengo bastante claro, y lo siento, Zaida, si estás viendo este vídeo, pero un libro que me habría encantado abandonar fue La vida invisible de Vi Schwab o de Victoria Schwab.
Ya os comenté en un vídeo bastante extendido todo lo que pensaba de este libro. Literalmente lo único que se salvó de esta novela para mí fue el personaje de Luke. O sea, no me gustó nada, fue una decepción absoluta. Ya comenté que yo inicié el libro pensando que le iba a poner 5 estrellas y terminó teniendo, pues no sé, una nota bajísima, no me acuerdo. Pero le puse una nota muy baja. Y me hubiera encantado abandonarlo. De hecho, me hubiera planteado seriamente abandonar el libro. Lo que pasa es que una de mis motivaciones para terminarlo era si yo era capaz de encontrar esa chispa o esa cosa que le había fascinado a tantísima gente, porque como que me costaba asimilar que un libro que había sido tan famoso, que había tenido tantísima repercusión y que tenía tanto fandom, a mí no me gustaba. Algo en mi mente decía, no, tiene que haber algo por lo que a tanta gente le ha gustado, o sea, no puede ser que tú vayas en contra de toda la corriente. Pues chica, me obligué a leerlo hasta el final y ese algo nunca apareció. La sexta pregunta es si has retomado alguna vez un libro que has abandonado y cuál fue tu experiencia, y no. Los libros que he abandonado, como ya digo que abandono poco, los libros que abandono es porque tengo una razón de peso para abandonarlos. Eso quiere decir que cuando yo finalmente tomo la decisión de abandonar un libro es porque tengo clarísimo que no quiero volver a tocar ese libro con un palo y que se han malgastado muchos folios y se han asesinado a un montón de árboles para un libro que no merece la pena y que jamás debería haber sido impreso. O sea, cuando yo abandono un libro es hasta ese extremo. Entonces, obviamente, si abandono un libro teniendo en cuenta lo mucho que me cuesta abandonar libros, es un libro al que no quiero volver a ver jamás. Y si veo su portada, pues probablemente me entre urticaria. Así que no, para mí abandonar un libro es hacerlo de manera absolutamente definitiva. La siguiente pregunta es: ¿qué haces con los libros abandonados? Normalmente los dono a la biblioteca, porque si es un libro abandonado pienso que es una mierda de libro y que mis amigas no se merecen que yo les regale ese libro de manera desinteresada. A menos yo que sé, que sea un libro muy popular con el que yo no he conseguido conectar y les pregunto, oye, ¿os interesa este libro? No sé qué, pues sí. Pero como ya digo, para mí abandonar un libro es un extremo al que no suelo llegar, entonces cuando yo abandono un libro es porque pienso que ese libro no merece la pena ni para mí ni para nadie de mis allegados y que probablemente no voy a conseguir un duro vendiéndolo en Wallapop, así que directamente lo dono a la biblioteca. ¿Que les interesa el libro? Estupendo. ¿Que no les interesa el libro? Pues mira, que lo quemen. La pregunta número 8 es si te arriesgas más o menos con los libros. Pues depende. Me explico. Yo tuve una época en la que pues mi poder adquisitivo era nulo, o sea, directamente era nulo. Entonces, las pocas oportunidades que yo tenía de comprarme un libro en físico no me arriesgaba. Es decir, yo me compraba un libro que yo estaba segura en un 99,9% de que ese libro me iba a encantar, porque si no, para mí gastarme dinero en un libro que luego no me iba a gustar era una pérdida bastante grande. Pero, gracias a Dios, me regalaron un Kindle y a raíz de que me regalaran el Kindle, pues se me abrió un mundo insospechado de posibilidades donde yo podía adquirir libros sin demasiado riesgo, en plan, porque eran libros muy baratos, incluso con Kindle Unlimited los tienes completamente gratuitos. Entonces, en ese momento, pues sí que me arriesgaba más comprando libros, porque en el caso de que no me gustara, lo máximo que me habría gastado sería, ¿qué? 1 euro, o incluso me habría salido gratis. Y en el caso de que no me gustara el libro, o sea, solamente tenía que borrarlo, tanto del Kindle como de mi mente, y ya está. O sea, no me suponía un gran esfuerzo económico e incluso de espacio el haberme comprado ese libro. Entonces, pues a raíz del Kindle sí que me arriesgaba y me arriesgo mucho más a obtener libros que pues puede que me gusten o puede que no, y la verdad me da igual. Eso sí, actualmente me sigue pasando lo mismo con los libros físicos. No tengo demasiado espacio en mi casa para tener libros físicos. Además, los libros últimamente han subido los precios que no veas, porque antes un libro por 20 euros era algo bastante inusual y ahora lo mínimo que te cuesta un libro son 20 euros, editoriales, sois unas hijas de... Entonces, cuando voy a comprar un libro físico, actualmente me sigo asegurando de que sea un libro que me va a encantar. Y muchas veces lo que hago a lo mejor es me leo el libro digital, el libro me flipa y decido que merece la pena comprármelo en físico. Así que, bueno, sí, actualmente sí que me arriesgo más a la hora de comprar libros. La pregunta número 9 es si relees casi nunca o relees todo el tiempo, y aquí también he de decir que he tenido etapas. Como ya digo, en cuando vivía con mis padres y era más pequeña, pues mi poder económico era lo que viene siendo inexistente, entonces releía un montón porque cuando me apetecía leer, lo que tenía para leer era lo que había en mi casa. Es verdad que cuando fui creciendo comencé a frecuentar la biblioteca de mi ciudad, pues porque era más mayor y podía ir cuando me diera la gana y no cuando mis padres estuvieran disponibles. Entonces a raíz de ahí pues es verdad que comencé a releer menos, aunque aún así seguía releyendo mucho porque era lo que había y ya está.
Luego ya, a raíz de que me regalaran el Kindle, otra vez pues dejé de releer porque ya digo que podía adquirir un montón de libros y entonces en esa época, de hecho, me comenzó a aparecer una gilipollez releer libros porque era como, tengo tantísimas novedades a mi alcance que me parece una pérdida de tiempo releer libros que ya me conozco. Entonces, bueno, tuve esa época en la que no releía y ahora he vuelto a una época de relectura. Más que nada porque este año me he propuesto, como ya os comenté en mi vídeo de propósitos, me he propuesto terminar sagas que tengo a medias. Entonces, muchas veces no me acuerdo una mierda de lo que he leído, las cosas como son. A lo mejor me empecé la saga hace 6 años, me leí el primer libro y ahí se quedó y pues no me acuerdo de lo que me leí hace 6 años. ¿Qué queréis que os diga? Entonces, a raíz de mi propósito de completar sagas, pues estoy releyendo bastante para poder, pues eso, completarlas. La 10ª pregunta es si tu hábito de releer ha cambiado con los años. Ya os lo he dicho, al principio releía un montón, pues porque no me quedaba otra. Luego me regalaron el Kindle y solamente leía, no novedades, ¿no? Pero dejé de releer y releer me parecía una pérdida de tiempo. Y ahora este último año estoy releyendo bastante porque quiero terminar sagas. La pregunta número 11 es ¿cuándo relees, por qué y para qué relees y cómo relees? ¿Cuándo releo? Pues cuando me apetece, la verdad. Es que no sé qué contestar a esta pregunta. Releo cuando me apetece. ¿Por qué y para qué relees? Ya lo he comentado. Releo principalmente este año para completar sagas. También es verdad que a veces releo pues porque me gusta mucho la historia y quiero volver a introducirme en esa historia. Por ejemplo, la canción de Aquiles, que la he vuelto a releer este año. O de vez en cuando, ya no lo hago, pero hace unos años sí que lo hacía, releía historias de Laura Gallego, pues porque es mi autora favorita y me gusta mucho cómo escribe, me gustan mucho sus historias. Entonces, releo porque quiero volver a encontrarme con esas historias en concreto o releo pues por lo de las sagas que ya he comentado. ¿Cómo relees? Pues citando a Belén, releyendo. Yo qué sé, ¿qué clase de pregunta es esta? ¿Cómo releo? Pues cojo un libro, lo abro y empiezo a leer. Es que la verdad no entiendo muy bien esta pregunta, pero yo qué sé, releyendo. La pregunta número 12 es ¿qué autores o qué géneros relees más? Creo que ya he respondido a esto. Una autora que para mí era relectura segura era Laura Gallego. Sobre todo porque en mi casa principalmente los libros que yo tenía eran de Laura Gallego, entonces bueno, tampoco es que tuviera muchas opciones. Y los géneros que más releo es fantasía. Más que nada porque fantasía es mi género principal, el género que más consumo, entonces pues las historias a las que termino recurriendo suelen ser de fantasía. La pregunta número 13, la penúltima pregunta, es ¿alguna relectura que fuera mejor o peor? No he tenido ninguna relectura que fuera peor. De hecho, es curioso porque cuando me empecé a releer Memorias de Idún yo estaba convencida de que, dado que ha pasado tantísimo tiempo desde la primera vez que lo leí y que yo era una mica cuando me leí Memorias de Idún, aunque no me acordaba de nada, no sé por qué tener la sensación de que leer Memorias de Idún ahora, con mi edad actual y con todo el tiempo que ha pasado y con todas las novedades de Laura Gallego que he leído, en las que se aprecia una evidente evolución, pues no sé por qué pensaba que Memorias de Idún me iba a decepcionar, que no iba a ser lo que yo me esperaba o el recuerdo tan positivo que yo tenía de esa saga. Pero lo cierto es que me ha sorprendido porque si bien no es una de las mejores sagas de Laura Gallego, porque como digo, es una de las primeras que escribió y se nota muchísimo su evolución, la verdad que me ha sorprendido la relectura para bien porque me ha gustado más de lo que yo me esperaba. Y una relectura que haya sido peor, pues la verdad es que de momento no he tenido ninguna. Las relecturas que he hecho han sido todas bastante positivas. Y a la última pregunta es el libro que más has leído, y aquí la verdad es que no tengo ni idea. Algunos libros de los que tengo recuerdos de haber leído varias veces son, por ejemplo, Donde los árboles cantan, de Laura Gallego, Crónicas de la Torre, de Laura Gallego. También cuando era pequeña tenía en mi casa algunos libros de la colección de Barco de Vapor. Yo creo que todo niño en España ha tenido libros de Barco de Vapor. Y recuerdo que de esos libros el que más releía era Las aventuras de Vania el Forzudo, creo que se llamaba así. No me digáis quién es el autor, lo estaréis viendo por aquí la portada porque tiene un nombre imposible. Y luego ya en una época más actual, pues La canción de Aquiles. Es que, ¿qué os voy a decir? Y pues creo que esos son los libros que más he releído, porque ya digo que en mi casa principalmente lo que había era Barco de Vapor y Laura Gallego, así que era lo que releía. Y ahora mismo la verdad es que releer no releo mucho, excepto esas sagas que os he comentado. Así que pues sí, esos son. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Como veis es un book tag bastante cortito y con preguntas, bueno, bastante sencillas. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, donde voy actualizando mis procesos de lectura, y en el blog, donde voy subiendo reseñas de todo lo que leo. Si os ha gustado este vídeo, os gusta el general contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que hay vídeo todos los sábados a las 6 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.